que la podían convencer con cualquier cosita, como en este tiempo que llora una estatua en la pared por tanta agua que se acumula y llega un montón de gente ignorante a postrarse y adorarle. Hoy a cualquiera se engaña, en aquellos tiempos no. En aquellos tiempos Pablo no podía cargar una Biblia. Pablo lo único que contaba era con el Antiguo Testamento, con el Torá. Eran los hechos videntes que probaban y traía el Espíritu de Dios la convicción a aquella gente inteligente, gente preparada. Era el poder de Dios el que traía esa convicción a esa gente. Por eso para ellos fue algo nuevo. ¿Qué enseña este hombre? Ese palabrerío, algo nuevo. ¿Acaso habrá vida después de la muerte? Yo decía anoche que la muerte es el puente nada más para nuestra eternidad. Un segundo antes de la muerte todavía hay tiempo. Después de la muerte se terminó el tiempo, se terminó la oportunidad. Pero seguimos adelante. La muerte entra por Adán, el primer hombre, a causa de la desobediencia, el pecado. Pero por el postrer Adán, que fue y es Cristo, vino la resurrección de los muertos. Cambió, volvió a su normalidad o a la normalidad de Dios, la naturaleza del hombre. Dios no hizo un hombre bueno, Dios hizo un hombre perfecto. Los hombres nos inclinamos a ser buenos y malos, producto del pecado original en Adán, cuando ellos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso es que nos tendemos muchas veces a ser buenos, hablando humanamente, y muchas veces a ser malos. Pero Cristo viene y establece la naturaleza que Él siempre, que Dios siempre quiso tener. Una naturaleza que señoreara sobre la faz de la tierra. Cristo muere, resucita. Ahora bien, en la Biblia encontramos varios ejemplos de gente que resucitó, no solamente de Jesús. Pero se usan dos términos diferentes que vale la pena que hoy hable de esto. Algunos confunden estos eventos, son similares pero distintos cuando vamos a la versión original de la palabra. La Biblia originalmente, que fue escrita en arameo, en hebreo y en griego. Lo que nosotros tenemos es una traducción. Algunos confunden la resurrección de muchos de los que resucitaron pero volvieron a morir con la resurrección de Cristo. Pablo dice de que Cristo dice: cada uno en su orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La palabra que se usaría, o se usó, mejor dicho, para la resurrección, por ejemplo, del hijo de la viuda de Naín, o del hijo de la viuda de Sarepta en los tiempos de Elías. La palabra que se utiliza ahí es egeiro. Esa expresión es una expresión griega que quiere decir levantar, quiere decir poner de pie, quiere decir despertar, pero sujeto a que volverá a morir. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con el hijo de la viuda de Naín. Cuando van saliendo aquella multitud a enterrar el hijo de la viuda de Naín, otra multitud venía alegre, haciendo ruido, escuchando las enseñanzas del Señor. Y Jesús, como quien tiene autoridad, detuvo las dos multitudes. La multitud que salía de la ciudad enlutada y la multitud que venía con el maestro. Usted ha leído la historia, cómo él toca el féretro, dice la Biblia. ¿Y qué sucedió? Sucedió egeiro. Se levantó, se puso de pie, despertó el hijo de la viuda de Naín, pero un día se volvió a morir. Un día se volvió a morir. Exactamente sucedió con Lázaro. Lázaro, un amigo del Señor, tenía 4 días de estar sepultado. Jesús llega a ser egeiro, Jesús llega a levantarlo, Jesús llega a ponerlo de pie, a despertarlo, pero Lázaro se volvió a morir después. En la Biblia encontramos varios ejemplos, le he mencionado 2. La hija de Jairo es otro ejemplo. ¿Qué sucedió? Egeiro se levantó, se puso de pie, despertó, pero volvió a morir. Tenemos el caso, dice la Biblia, que Eliseo, cuando muere, lo sepultan, y llevaba casi 1 año de estar sepultado, cuando llega un grupo de gente a enterrar a otro muerto o a sepultar a otro muerto.
y lo colocan el cadáver cerca o casi exactamente donde estaba enterrado Eliseo. Y cuando colocan el cadáver, esto no fue por arte de magia ni nada de eso, sino que cuando colocan el cadáver, los huesos de Eliseo tocaron el cuerpo inerte, el cuerpo muerto, o el cuerpo muerto tocó los huesos de Eliseo. ¿Qué sucedió en Jairo? Se levantó, se puso de pie, pero volvió a morir. Es otro ejemplo. Vemos también el hijo de la mujer Sunamita. Cuando Eliseo llega y le resucita, le pone de pie, le levanta, pero era Jairo esa palabra. Creo que me estoy dando a entender. Pero volvió a morir. Volvió a morir. La discípula llamada Tabita, en Hechos capítulo 9, verso 36. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, ya le habían hecho la autopsia, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levanta, va con ellos. Cuando llega, le llevan a la sala, lo rodean las viudas, lloran, le muestran las túnicas y los vestidos de Dorca. Entonces dice el verso 40: sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose el cuerpo, ahí está bien traducido, viene de Jairo exactamente, volvió, despertó, se levantó, se puso de pie, pero indiscutiblemente un día se volvió a morir Tabita. Hubo simplemente Jairo. Tenemos el caso de Eutico, Hechos 20, verso 9. Pablo llega a predicar, estaba enseñando, usemos un término actual, en el auditorio donde estaban mucha gente, destapado. Dice la Biblia que eran 3 pisos de altura, y algunos que no pudieron estar dentro del auditorio se sentaron sobre los muros para escuchar la enseñanza de Pablo. Y Pablo se extendió 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, etc. A la medianoche, entonces sucede que este muchacho Eutico está arriba, se queda dormido. Ojalá nadie se vaya a dormir hoy. Y se cayó y se murió. Porque horas después sucedió en Jairo. Se levantó, se puso de pie, despertó, pero un día se volvió a morir. Creo que está claro eso, ¿verdad? Al inicio dije que esto no era una doctrina nueva de los apóstoles, pero sí enfatizaron esto, enseñaron esto. Tampoco es algo nuevo en nuestro tiempo, es algo que viene desde años antes. La gente en el Antiguo Testamento creía en la resurrección de los muertos. Vemos ejemplos. Job capítulo 19, versículo 25. Job, que se cree que es el libro más antiguo de la Biblia, dice estas palabras: yo sé, dice, que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha está mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job creía en la resurrección de los muertos. Y Job vivió miles de años atrás de nosotros. Vivió antes de Pedro, vivió antes de Pablo, vivió antes de que la iglesia fuera establecida en la tierra. Pero ya había sido enseñado, ya Job sabía que iba o que existía la resurrección de los muertos. Esa fue la esperanza de Job. Esa fue la esperanza de Job. Tenemos al profeta Daniel, capítulo 12, versículo 3. El profeta Daniel creía en la resurrección de los muertos, porque él dice estas palabras. Daniel capítulo 12, desde el verso 2: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí encontramos que Daniel creía en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos.